En la noche del 27 de febrero de 2021, la familia de Brian Cohy tiene un gran problema. Brian tiene 19 años y ha salido a dar una vuelta con su coche. Sin embargo, el viaje nocturno termina con un accidente. Brian Cohy Jr. conduce su coche hasta el centro del río Colorado. El joven se salva y, afortunadamente, no sufre ninguna lesión. Aparte de un gran susto y la ropa mojada, sale ileso. Pero cuando sus padres ayudan a Brian a sacar el coche del río, la vida de la familia Cohy cambia radicalmente. En el coche de Brian, sus padres encuentran algo que nunca hubieran imaginado: un cuchillo grande, y en su dormitorio les espera un hallazgo aún más espantoso: una cabeza humana cortada. Brian vive con sus padres en Grand Junction, en el estado estadounidense de Colorado. Desde su juventud, Brian Cohy Jr. tiene algunos problemas de salud. En 2018 le diagnostican depresión. Además, Brian tiene TDAH y rasgos autistas. Por eso, Brian lleva en tratamiento terapéutico desde 2017. En ese momento fallece su tío y la pérdida le afecta mucho y le dificulta lidiar con su salud mental. Sin embargo, el tratamiento no surte el efecto deseado. Su comportamiento problemático empeora y se vuelve cada vez más insensible. El adolescente hace comentarios transfóbicos, acosa a una compañera de clase con problemas mentales y tiene modelos a seguir más que preocupantes. Considera a Hitler, Ted Bundy y los asesinos de Columbine como sus ídolos. La madre de Brian, Terry, y su padre, Brian Sr., visitan con su hijo diferentes centros de tratamiento a lo largo de los años. Son conscientes de que el comportamiento de Brian es más que preocupante. El joven parece incapaz de comprender cómo sus declaraciones y acciones pueden afectar a las personas que le rodean, pero no reciben la ayuda que necesitan. Parece como si la familia, con Brian ya convertido en un joven adulto, fuera simplemente enviada de médico en médico. Brian apenas tiene amigos, y fuera de su trabajo, muy pocos contactos sociales. Ya en el instituto, sus compañeros de clase lo llamaban burlonamente Dahmer, en referencia al asesino en serie Jeffrey Dahmer. Incluso en la edad adulta, la creación de un entorno social no le resulta mucho más fácil. Por eso es aún más importante que sus padres apoyen a su hijo lo mejor posible. El 27 de febrero de 2021, la familia quiere pasar una agradable velada viendo una película. Brian elige la película de la noche. Será 1984, basada en la novela homónima de George Orwell. Después de la película, alrededor de las 22 horas, Brian tiene algo que hacer. Se sienta en su coche y quiere dar una vuelta. Y a partir de ahí, los acontecimientos siguen su curso. Brian ya tiene 19 años. Así que si quiere dar una vuelta con su coche el viernes por la noche, está en su derecho. Los padres de Brian se van a dormir mientras su hijo está fuera. Sin embargo, al cabo de unas horas, Brian llama a sus padres en mitad de la noche. Llama desde el embarcadero Blue Heron, en el río Colorado. Por teléfono les cuenta que ha calculado mal al aparcar y que el coche se ha metido bastante en el agua. Ahora no puede salir solo. Terry y Brian Sr. se ponen en marcha en mitad de la noche para ayudar a su hijo a salir del apuro. Una vez allí, los padres de Brian deciden llamar a la policía. Ellos solos no pueden sacar el coche de su hijo del agua, pero tampoco pueden ayudar los agentes de policía que acuden al lugar. Brian, sus padres y los policías deciden juntos que lo mejor es llamar a alguien con el equipo de remolque necesario para no dañar más el coche. Los Cohy llevan primero a su hijo a casa para que se ponga ropa seca. De todos modos, no pueden hacer gran cosa en el lugar del accidente. Unas horas más tarde, los padres de Brian regresan al río Colorado. Quieren ocuparse del coche. Terry y Brian Sr. se encuentran de nuevo con la policía en el lugar del accidente para supervisar el rescate del vehículo. Brian Jr. no los acompaña,
se queda en casa. Cuando finalmente sacan el coche del río, los policías notan algo raro. El agua, que ya estaba turbia, se tiñe de un rojo oscuro alrededor del coche. Parece como si la sangre del coche se estuviera derramando en el río. La madre de Brian llama enseguida a su hijo para ver si está bien. El policía teme que Brian pueda estar herido y no se haya dado cuenta debido al aumento de su nivel de adrenalina. Pero Brian lo descarta. Dice que se encuentra bien y que no se explica por qué habría líquido rojo en su coche. El coche es entregado a Terry y Brian Sr. y llevado a la casa de los Cohy. El 1 de marzo, Brian Sr. se pone manos a la obra. Se ha ofrecido a limpiar el coche para su hijo. Después del incidente en el río Colorado, está bastante sucio. Pero mientras el padre limpia el coche e intenta evaluar los daños, hace un descubrimiento alarmante. En la guantera encuentra un cuchillo. Ni él ni su mujer se explican por qué Brian Jr. llevaría consigo un arma blanca como esa en la guantera. La madre de Brian, Terry, entra en la habitación de su hijo de 19 años. Este no está en casa, está visitando a un amigo. Terry aprovecha la oportunidad para echar un vistazo a la habitación de su hijo. Es como si, tras los extraños acontecimientos de la noche anterior, tuviera un presentimiento. Y no le falla. En el armario de Brian encuentra una pesada bolsa de plástico. Cuando Terry mira dentro, descubre algo horrible. En la bolsa hay numerosos gusanos. Corren por encima de algo que parece una cabeza humana cortada. La madre de Brian se queda impactada y llama inmediatamente al número de emergencias. Entre lágrimas, le cuenta al operador lo que ha encontrado. La policía no duda y va a buscar a Brian. Cuando uno de los policías se acerca al joven de 19 años, este solo dice que ya se imagina de qué se trata. Un investigador le dice: Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Warren Barnes es muy conocido en Grand Junction, Colorado. Este hombre de 69 años es una persona sin hogar y recorre a diario las calles de esta pequeña localidad. Con el tiempo ha desarrollado una rutina. Cada día visita los mismos lugares en su recorrido por Grand Junction. Por eso, los vecinos y los comerciantes lo conocen bien. Por ejemplo, Monique Lenotti, propietaria de una tienda de vestidos de novia en la calle principal de la ciudad. Incluso le pone una silla delante de la puerta todos los días para que Warren pueda sentarse allí tranquilamente y leer. A Warren le encanta la literatura y siempre lleva consigo al menos un libro. Es parte del paisaje urbano de Grand Junction. La mayoría de los ciudadanos ayudan al hombre de 69 años con comida o pequeñas donaciones de dinero. De vez en cuando, Warren trabaja para los habitantes de Grand Junction, realizando pequeñas reparaciones o ayudando a transportar muebles y cajas. Warren siempre busca conversar con sus conciudadanos y tiene una palabra amable para todos. La noche del 27 al 28 de febrero la pasa cerca de Crosby Avenue, donde se acuesta a dormir debajo de un puente. Durante su paseo nocturno, Brian Cohy Jr. pasa junto a Warren, que está durmiendo, y ve en él a una víctima ideal para un asesinato. Más tarde, Brian confiesa el asesinato de Warren en el interrogatorio policial y revela un motivo inconcebible. Brian dice que simplemente quería saber qué se siente al matar a alguien. Después de ver a Warren debajo del puente, Brian aparcó su coche, salió y se puso una máscara de Michael Myers. Inmediatamente se puso 3 pares de guantes de goma, uno encima del otro para dejar menos huellas. Luego cogió el cuchillo que había traído y atacó a Warren sin previo aviso. Brian describe que apuñaló al hombre en el cuello tantas veces que casi le cortó la cabeza. Brian cuenta que Warren se defendió al principio, pero que pronto se debilitó. El ataque duró entre 60 y 90 segundos. Warren incluso le preguntó con sus últimas fuerzas por qué le apuñalaba. Brian dice que solo respondió que siempre había querido hacer algo así. Brian también cuenta que le abrió el abdomen al muerto. Quería ver los órganos, y durante el interrogatorio describió vívidamente a los policías el color de las vísceras. Además,
Le sacó los ojos a Warren y le cortó la cabeza y las manos, que metió en bolsas de plástico. Luego siguió descuartizando el cadáver de Warren, pero dejó la mayor parte de los restos debajo del puente. Metía la cabeza y las manos de Warren en su coche y se llevaba esos restos mortales a casa. Entonces se le ocurrió la idea de hundir los restos mortales de Warren en el río Colorado. Así que Brian volvió a subir a su coche, regresó al puente y cargó los demás restos de Warren en su coche. Con ellos, se dirigió al embarcadero y arrojó el cuerpo de Warren al río Colorado, con la esperanza de que la resaca se lo llevara. Sin embargo, se acercó demasiado a la orilla y el coche comenzó a hundirse lentamente. Entonces, llamó a sus padres para que le ayudaran. Aunque Brian había arrojado el cadáver de Warren al río solo unos minutos antes y el coche estaba lleno de sangre, aparentemente se sentía lo suficientemente seguro. Brian afirma que eligió deliberadamente a Warren como víctima de asesinato porque era una persona sin hogar. Buscaba conscientemente a alguien que llevara ese tipo de vida. Brian parece haber pensado que nadie echaría de menos a Warren porque era una persona sin hogar. Pero el asesino se equivocó. Ya en la mañana del 1 de marzo de 2021 se denunció la desaparición de Warren. Monique, la propietaria de la tienda de novias a la que Warren acudía a diario, se preocupó cuando no apareció por segundo día consecutivo. Otros conocidos y amigos de Warren también se preocuparon, por lo que todos decidieron acudir a la policía. La preocupación por Warren, muy apreciado en la comunidad, era enorme, al igual que la consternación cuando, solo unas horas después, se supo lo que le había pasado, o mejor dicho, lo que le habían hecho. Porque mientras la policía iniciaba los trámites para buscar a Warren, Terry Cohey llamó y comunicó el hallazgo de la cabeza humana en la habitación de Brian. Después de que se encontrara la cartera de Warren en el embarcadero, donde Brian había tenido su supuesto accidente 2 noches antes, el caso quedó rápidamente claro. Warren Barnes fue asesinado por Brian Cohey Jr., de 19 años, y, como dice el propio autor, por pura curiosidad. Aunque el asesino confiesa ampliamente en el primer interrogatorio policial, cambia de táctica durante el juicio. Brian Cohey Jr. insiste en que es incapaz de discernir. Afirma que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió el delito. Su defensa se basa en sus diagnósticos de depresión, TDAH y rasgos autistas. Junto con el estrés, estos indicadores habrían llevado al joven de 19 años a perder prácticamente la razón aquella noche de febrero. Sin embargo, la fiscalía se opone a esta tesis. En los interrogatorios policiales, Brian afirma que llevaba mucho tiempo pensando en matar a alguien. También dijo que había elegido deliberadamente a una persona sin hogar como víctima, y describió cómo había pensado en deshacerse del cadáver de Warren en el río Colorado. Y eso por sí solo demuestra que era plenamente consciente de las consecuencias de su acto. Un psicólogo contratado por la defensa coincide inicialmente con los abogados de Brian. El psicólogo afirma que las enfermedades previas de Brian podrían haber desencadenado un episodio psicótico que le llevó a convertirse en asesino. Sin embargo, 2 psicólogos independientes llegan más tarde a una conclusión diferente. Según ellos, Brian estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando asesinó a Warren. En febrero de 2023, se dicta finalmente la sentencia contra Brian Cohey Jr. Es declarado culpable del asesinato de Warren Barnes y condenado a cadena perpetua. No se puede determinar su incapacidad mental. Tampoco podrá salir en libertad condicional. A la edad de solo 21 años, está claro que Brian nunca volverá a salir de la cárcel por haberle quitado la vida a una persona vulnerable sin más. En noviembre de 2021 se inauguró un monumento a Barnes en el centro de Grand Junction. Se trata de una figura diseñada por un artista local que en su día fue una persona sin hogar. Ha fabricado una silla de hierro y madera sobre la que hay una pila de libros. Un homenaje a Warren, que siempre llevaba un libro consigo. Por desgracia, las agresiones a personas sin hogar no son infrecuentes. Si el vídeo de hoy os ha parecido interesante, dejad un me gusta o un comentario.
También podéis decirme qué casos queréis que trate la próxima vez. Y quién sabe, quizá vuestra sugerencia aparezca pronto en un próximo episodio. Si os apetece, suscribíos al canal y activad la campana. Así no os perderéis ningún vídeo y me ayudaréis mucho. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, según la hora en que veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo. Hasta entonces. Chao, gente.